Muy buenas noches, bienvenidos a Cita Con. Hoy la cita es con las víctimas del conflicto armado. Si usted es víctima del conflicto armado, este programa es para usted. Desde cualquier lugar del país se puede comunicar con nosotros porque estamos en directo. Tenemos una línea telefónica abierta para todos ustedes. Es la 265-7757, 265-7757. Para que sepa cómo va su caso, tenemos invitados esta noche que le darán luces sobre cómo va el proceso para usted, repetimos, que es víctima del conflicto armado en Colombia. Y también tenemos otra forma de comunicarse con nosotros, una línea de WhatsApp para que usted nos exponga allí su caso y este caso será analizado por las personas que están allí en el máster de nuestro programa. Consultan directamente cómo va el proceso y tendremos respuesta también inmediata en el programa. La línea es 315-666-7247, 315-666-7247. Esta línea únicamente para que nos escriban su mensaje con su caso. Únicamente no recibimos llamadas a esta línea, simplemente los mensajes la están viendo en pantalla ahora. Saludamos a nuestros invitados esta noche, al doctor Jorge Mario Alzate, director de la Unidad para las Víctimas en el Departamento de Antioquia. Buenas noches, doctor Alzate. Buenas noches, hermana, a todos nuestros televidentes. Un saludo especial a las víctimas del conflicto y a todos los que nos ven en todos los municipios de Antioquia y en todo el país. Bienvenidos. Y también nos acompaña César Londoño, abogado de la Fundación Forjando Futuros. César, bienvenido. Buenas noches y a todas las víctimas, buenas noches y bienvenidos. Ya todos sabemos la mecánica de este programa. Usted nos llama, nos expone su caso. Hay personas encargadas consultando directamente la base de datos de todos los procesos en el país y tendremos respuesta inmediata de nuestros invitados. Línea telefónica 265-7757 y también línea de WhatsApp 315-666-7247. La línea telefónica la estamos viendo ahora en pantalla. Usted puede llamar, repetimos siempre, desde cualquier lugar del país, porque este programa es para las víctimas del conflicto armado en cualquier región del país. Y también la línea de WhatsApp que ven ahora para que nos envíe su caso escrito. Comencemos hablando de los temas de hoy. Vamos a hablar hoy sobre los beneficios de las sentencias de restitución para las víctimas y el fondo para la reparación de las víctimas. Y comenzamos con la primera inquietud, doctor Alzate y doctor Londoño. ¿Qué beneficios trae para las víctimas la sentencia sobre restitución de tierras? Bueno, primero que todo, es muy importante que las víctimas se animen a iniciar los procesos de restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, porque las sentencias traen una serie de medidas para buscar la restitución y el restablecimiento de sus condiciones que se vieron de alguna forma vulneradas como consecuencia del despojo, el abandono y el consecuente desplazamiento que ello generó. El primer beneficio que nos trae la sentencia de restitución de tierras es pronunciarse de forma directa sobre la relación que va a tener la víctima, que fue víctima de despojo y abandono, y la relación que tenía con la tierra al momento de los hechos. Nos va a decir si la persona era poseedora, era ocupante o era propietaria. Y con esta sentencia nos va a reiterar esta información, nos va a reiterar esta relación. Nos va a decir, bueno, la persona en efecto fue despojada, se le quitaron los títulos de propiedad porque se le obligó a firmar, por ejemplo, una escritura pública. O amenazada, les dijo, usted me firma acá o si no, usted y su familia se tienen las consecuencias. O en el otro caso, simplemente la persona tenía una relación de posesión o de ocupación de un bien baldío y se le indicó, usted se me va de esa tierra porque la necesitamos. No discuta nada, simplemente se me aparta el camino. Cuando la persona está en posesión o ocupante, ¿qué pasa con la restitución? Entonces es lo importante, porque la sentencia viene a formalizar esa relación de la persona con la propiedad. Si la persona era poseedora y se cumplían todos los requisitos para declarar la pertenencia, entonces el juez va a determinar que ya la persona ahora no va a ser poseedora, sino que la va a convertir en propietaria de ese predio que se vio obligado a abandonar o de ese predio que fue despojado. Esta sentencia de la que estamos hablando, digamos que legaliza la situación tanto de la víctima como del predio. Del predio. Es decir, se va a saber a quién pertenece y qué va a pasar con él en el futuro. Por eso habla también de un proceso de restitución y de formalización, porque no solamente se trata de colocar a la víctima en un estado que se encontrara en el momento del desplazamiento, sino de formalizar y legalizar esa relación que tenía con el predio pues en el momento de los hechos. Y así, por ejemplo, frente al tema de los predios baldíos, lo que sucede es que el juez va a ordenar hoy en día a la Agencia Nacional de Tierras que inicie el proceso de adjudicación
de este baldío. Entonces ya la unidad de la Agencia Nacional de Tierras contactará a la víctima para que entonces inicien ese proceso para adjudicarle el predio que estaba ocupando y que era baldío a esta persona y al cónyuge. Es muy importante manifestar que el beneficio se establece tanto para la persona que fue víctima como al cónyuge o compañero o compañera permanente al momento de los hechos. Les recordamos a todos ustedes que estamos en directo para que llamen y hagan sus consultas sobre los procesos de reparación, podemos decir, reparación, restitución de tierras de las víctimas del conflicto armado en Colombia, desde cualquier lugar del país. Y tenemos ya llamada desde el municipio de Río Negro. Saludamos a don Jaime Hugo Díaz. Don Jaime, buenas noches. Jaime. Sí, buenas noches, doctor, buenas noches. Bienvenido. Sí, aló. Buenas noches. Lo estamos escuchando, Jaime. Sí, no, lo que pasa es que yo necesitaba saber sobre mi caso. Sí, necesitaba saber sobre mi caso, que yo soy desplazado del municipio de Argelia ya hace como más de 15 años y tuve un atentado terrorista acá en el municipio de Río Negro, producto de una bomba, donde perdí toda mi capacidad laboral. La unidad de víctimas me dio una ayuda humanitaria, no volví a recibir ninguna, me quitaron la ayuda humanitaria porque una hija tenía capacidad de endeudamiento porque está trabajando y entonces yo no veo pues la situación ahí, que sabiendo que esta hija pues solamente trabaja para ella sostener sus estudios, y mi situación pues acá en el municipio de Río Negro siempre ha sido pues muy precaria para yo salir adelante con mis hijos y con la situación acá en el municipio. Bueno, don Jaime, una feliz noche. Gracias por su llamada. En Río Negro tenemos un punto de atención a víctimas que atiende también regionalmente. Es un municipio receptor de las víctimas, sobre todo del oriente antioqueño, principalmente de Nariño, Argelia, San Francisco. Y efectivamente, en ese entonces que usted relata, pues hubo desplazamientos. Lamentamos lo que le ha pasado de ese segundo hecho que usted manifiesta en el municipio de Río Negro. Me están informando que usted está reconocido como víctima, digamos, si le han suspendido efectivamente esas ayudas asociados al tema del desplazamiento forzado, que ya han pasado efectivamente más de 10 años. En este momento, bajo su situación actual, que tiene lesiones o, digamos, por afectado terrorista, pudiera ser priorizado por el tema de la indemnización, si efectivamente se verifica que usted perdió sus condiciones laborales o su posibilidad de poder ejercer laboralmente, digamos, alguna actividad. En esa situación le recomiendo que se acerque al punto que tenemos en el municipio de Río Negro. Doctor, con esta llamada que nos hace don Jaime Hugo desde Río Negro, pues surge esa inquietud ahora cuando él menciona desplazamiento después por una bomba que estalló. Es decir, una persona, y César también, una persona puede ser víctima de varios hechos a la vez y son varias reparaciones o una sola. Pues en un mismo hecho, digamos en una misma situación, pueden haber pasado dos hechos. O sea, pudo haber digamos, la muerte de un ser querido y a su vez un desplazamiento forzado. Entonces, digamos, es víctima ahí por dos situaciones, una víctima directa y otra indirecta. O nos ha pasado casos, Germán, de redesplazamientos. Una persona llegó aquí a Medellín del municipio, por ejemplo, de cualquiera del municipio de Antioquia, y después llega a un barrio y los hace desplazar de ese barrio. En ese caso son dos desplazamientos. Y efectivamente ya se hace una valoración de cada uno en el momento de la reparación. Muy bien, es momento de hacer una pequeña pausa, pero los invitamos a que después nos sigan llamando, nos sigan escribiendo a la línea de WhatsApp para que nos expongan su caso y obtengan respuesta de cómo va el proceso de cada uno de ustedes si son víctimas del conflicto armado en Colombia. Les repetimos, la línea telefónica 265-7757 en la ciudad de Medellín para que llame desde cualquier lugar del país, y línea de WhatsApp 315-666-7247. Pequeña pausa y regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hoy la cita es con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Sabemos que lamentablemente son muchas víctimas del conflicto en nuestro país que están realizando sus procesos de reparación después de haber sufrido desplazamiento y otros tipos hechos victimizantes que se llaman, pues
se tomó la decisión, los gobiernos han tomado la decisión de reparar a estas víctimas. Hay muchas formas de reparar a las víctimas y por eso queremos que usted nos exponga su caso para saber cómo va su proceso. La línea telefónica sigue abierta, 265-7757, y la línea de WhatsApp también, 315-666-7247, para que escriban su caso y nos lo hagan saber. Tenemos más llamadas de nuestros televidentes. Nos llama la señora Luz Dari Alzate, también desde el municipio de Río Negro. Doña Luz Dari, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida al programa. A ver, el caso mío, yo también soy desplazada del municipio de Argelia, Antioquia. Me desplacé con toda mi familia. En este momento dicen que tiene prioridad los adultos mayores. Mi madre tiene 82 años y no la tienen en cuenta para la indemnización. Paga arriendo. Nosotros los hijos pues tenemos ya hogares aparte. Vemos por mi madre porque es cabeza de hogar, porque quedó viuda. Y entonces voy a pedir allí la indemnización y me dicen que no, que todavía no, que está en lista, que le van a pedir la segunda ayuda o las ayudas para ella. El caso mío pasa la misma, de las hermanas mías también, que no, que porque ya tienen una casita, pues se las hizo con el esposo, pero no por el caso de desplazamiento, que igual tenemos derecho a una indemnización. Y en el caso mío también me dice que los hijos tienen capacidad de endeudamiento, que entonces a nosotros nos dejan de últimos para indemnizarnos, pagando arriendo. A los hijos pues tienen sus novias, sus compañeras, entonces no sé qué podrían decirme así al caso mío. Doña Luz Dari, le tenemos respuesta de inmediato aquí en el programa. Doña Luz Dari, muchas gracias por su llamada. Lo que mencionábamos ahorita, Río Negro, receptor de población víctima. Río Negro ha ofrecido unas posibilidades a la gente que ha venido de otras partes y eso se ha reconocido, el tema del empleo, oportunidades para educación, y es lo que ha pasado con las familias. Muchas veces ya esas familias no retornan, como es en el caso de doña Luz Dari, que ya se han digamos, quedado definitivamente en el municipio, y luego de verificar la situación, pues ellos se desplazan con un núcleo inicial, ¿cierto? Es un núcleo en el cual está la mamá o están todos, pero ya después de 10 años hay una división de esos grupos familiares. Ya, digamos, los hijos se casan, viven aparte, queda la mamá sola o a cargo, pues, en este caso, doña Luz Dari. Ustedes están reconocidos como víctimas por desplazamiento forzado. En el caso tuyo se te han suspendido las ayudas porque se ha verificado que hay otras fuentes de ingreso. Estamos diciendo que en tema de vivienda hay otras fuentes de ingreso que ustedes tienen y que en este caso no se requiere. Ya se les brindó una asesoría para el derecho a la reparación, digamos en qué consiste y cuándo se puede acceder. ¿Qué pasa? Que esto es gradual y progresivo. Son 8 millones de víctimas, tenemos hasta el 2021 para poder avanzar y es cierto, la prioridad en este caso van a seguir los adultos mayores y esperamos pues que sea la oportunidad para que su madre pueda acceder a esta reparación. Todos los meses estamos haciendo procesos de documentación y pago de indemnizaciones. Cita con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Si usted es víctima, llámenos, cuéntenos su caso y le responderemos inmediatamente cómo va su proceso. A veces se presentan algunas dificultades, algunas falta hacer algún tipo de trámites y aquí tenemos asesoría especializada porque nos acompañan el doctor Jorge Mario Alzate, director de la Unidad para las Víctimas en el departamento de Antioquia, y también de la Fundación Forjando Futuros, una fundación que asesora a las víctimas precisamente del conflicto armado, el abogado César Londoño. Tenemos personas que saben de lo que hablan, que tienen conocimiento sobre este asunto, por eso los invitamos a seguir marcando la línea telefónica y a seguir enviándonos sus preguntas a través de la línea de WhatsApp. Los otros beneficios, doctor Londoño, de la sentencia de restitución de tierras. Bueno, como otros beneficios u órdenes que eventualmente pide un juez de restitución de tierras al finalizar ya todo el proceso y emitir el fallo, se encuentra el tema relacionado con la vivienda. No solamente, entonces, la idea es garantizar unas condiciones mínimas a la persona que fue víctima de despojo o de abandono para que pueda retornar y pueda sentarse de nuevo. Y específicamente que la persona pueda de alguna forma lograr una estabilidad económica que se vea afectada como consecuencia del desplazamiento que se vio forzado y también las condiciones que eventualmente tuvo que vivir en el lugar de destino y que no encontraría unas condiciones adecuadas para retornar si encuentra un lote de terreno que no le brinda una vivienda y un sustento.
Entonces el juez va a ordenar que se le asigne un subsidio de vivienda que puede ser en dos modalidades, un subsidio de vivienda nueva o un subsidio para mejoramiento de vivienda. Es muy importante tener en cuenta acá que cuando se ordena el subsidio de mejoramiento de vivienda, el Banco Agrario va a entrar a evaluar las condiciones de la vivienda que se encuentran en el predio objeto de restitución. Por eso el Banco Agrario no siempre va a decir, bueno, no, en este caso no es posible aplicar el mejoramiento de vivienda porque la vivienda no presta las condiciones, por ejemplo, decimos resistencia necesarias y técnicas, por lo tanto es necesario otorgar un subsidio de vivienda nueva. Una vivienda nueva que no implica una vivienda con grandes lujos, sino una vivienda de interés social. Bueno, tenemos que ir a la pausa, pero vamos a responder rápidamente Sí. esta inquietud que nos llega a través de WhatsApp, porque es de lejos, desde Valledupar. Nos escribe la señora Clara Isabel Bayona y le tenemos respuesta a ella. Doña Clara, gracias por vernos allá en Valledupar. Un saludo a toda la gente, a todas las víctimas. Estás reconocida como víctima por desplazamiento forzado. Ese hecho ocurrió en el Cesar. Fue en el marco de la ley 387, o sea, ya hace más de 10 años. En el caso tuyo, tú ya has superado esa situación de vulnerabilidad asociada al desplazamiento. Fue notificada por aviso, es decir, no vas a recibir más ayudas humanitarias, pero continúas con todo el tema de la ruta de reparación, que básicamente ya te hicieron esa entrevista para el derecho a la reparación. Mayor información, te acercas al centro regional allá en tu ciudad. Muchísimas gracias a la gente de Valledupar y a todos los televidentes. Sigan marcando la línea 265-7757 y enviando sus preguntas a la línea de WhatsApp 315-666-7247 desde cualquier lugar del país. Pausa y regresamos. Muchas gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Cita con. Hoy la cita es con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Ustedes son importantes. Merecen reparación, merecen todos los programas del gobierno para que ustedes, digamos, que salgan de ese trance. Difícil olvidar, doctor Alzate y doctor Londoño, lo que ha pasado, lo que han sufrido las víctimas, pero al menos hay algo que se está haciendo por ellas. Y como nos ven en cualquier parte del país, ya recibimos llamadas desde Valledupar y ahora tenemos de Antioquia, la señora Cecilia Ibarra de Valparaíso. Buenas noches, doña Cecilia. Doña Cecilia. Sí, dígame que lo estoy escuchando. Dígame usted que la estamos escuchando. Bienvenida al programa. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Mire, mi caso es en una toma guerrillera que hubo en Valparaíso hace 29 años y medio, en 1988. Yo era secretaria en la alcaldía municipal y en la toma, como la toma fue directamente ahí a la alcaldía, pues yo sufrí un accidente y resultado de esto me tuvieron que colocar unas platinas en la columna y resulta de que yo soy víctima por ese hecho. Sí. Hace 3 años lo último que me dijeron era que yo estaba canalizada para la reparación y no he recibido absolutamente nada de la unidad. Bueno. Gracias, doña Cecilia. Tenemos respuesta inmediata. Doña Cecilia, un saludo para usted y a toda la gente de Valparaíso. Mire, contarle que usted está reconocida como víctima por lesiones personales, ¿cierto? A raíz de ese atentado que hubo allá, en el marco del decreto 1290, me informan que se requiere una documentación de certificación médica actualizada de acuerdo a los nuevos criterios que ha dispuesto el Ministerio de Salud. Para tal fin, pues la vamos a estar contactando para que usted se dirija pues al punto más cercano de la unidad para que pueda recibir esa documentación que usted tiene. Y aprovechar también contarles que estuvimos en el municipio de Peque. Allá hubo una situación también muy compleja, pero en este caso fue por los paramilitares en el año 2001. Y eso fue impresionante, prácticamente todo el municipio se desplazó. Y en este momento hay una sentencia de justicia paz, que es un tema que vamos a tocar ahorita con fondo de reparaciones. Precisamente hablemos, doctor Alzate, de qué es eso del fondo para la reparación de las víctimas. Bueno, el fondo es una cuenta especial que se creó en el marco de la ley 975 del 2005, en el artículo 54.
Es una cuenta que permite que lleguen recursos, de los recursos provenientes de los, digamos, de los postulados de Justicia y Paz. Estamos hablando de los que eran paramilitares y que ahorita, digamos, se acogieron a ese tema de Justicia y Paz. Entonces ellos entregan, digamos, bienes, casas, fincas, dinero, recursos, y lo que hace la unidad es administrar esos bienes y monetizarlos para alimentar ese fondo para la reparación. Y igual llegan recursos de entidades privadas o digamos donaciones o recursos del mismo gobierno nacional. Entonces esos recursos que están en esa cuenta especial son para las víctimas específicamente de estos grupos armados que están en un proceso con Justicia y Paz, como es el caso que estábamos hablando. No para todos. No para todos. Específicamente en este caso, por ejemplo, en Peque fue Cuco Banoy, digamos, una sentencia, ya hay un fallo ejecutoriado por una magistrada donde ordena que estas víctimas deben ser reparadas. Y lo primero que se hace es que se apropian de los recursos del fondo de reparación. Una obligación de esos postulados es que ellos tienen que entregar recursos para poder, digamos, que se les concedan, digamos, esos beneficios. Algo parecido a lo que va a suceder con las FARC. Con las FARC. La misión entonces de este fondo es administrar y repartir después. Sí, exacto, lo que hace la unidad para las víctimas, administrar, que esos bienes no se deterioren y cuando ya se puedan, digamos, vender esos bienes, ya esos recursos serán destinados para las víctimas. Y un poco también, si los recursos que entregan los combatientes no son suficientes, pues se accede a recursos del propio gobierno nacional. Una de las preocupaciones, doctor Londoño y doctor Alzate, de ese fondo es que ese fondo tenga fondo, es decir, que se acabe en algún momento el dinero y no le alcance a todas las víctimas. ¿Eso puede pasar? Pues precisamente para eso la ley ha establecido que eventualmente puede entrar en solidaridad el Estado también a suplir las ausencias o las deficiencias que pueda tener ese fondo. Es muy importante aclarar que en este caso la indemnización no se configura conforme a los decretos 1290 o conforme al decreto o la ley 387 o la 1448, sino que los criterios de indemnización son dados por el juez de Justicia y Paz en la respectiva sentencia conforme a los perjuicios que eventualmente pueda probar la víctima dentro de este proceso en el incidente de reparación integral. Entonces, de alguna medida no son criterios arbitrarios, sino que es el juez quien entra a determinar cuánto va a ser. Le recordamos la línea de WhatsApp a todos ustedes, 315-666-7247, 315-666-7247. La están viendo ahora en pantalla, usted envía su caso y tenemos respuesta inmediata aquí de nuestros invitados y también les recordamos que tenemos la línea telefónica 265-7757, aunque ya se nos está acabando el tiempo, tenemos solo tiempo para la última llamada y es del señor Héctor Manuel Serna, que nos llama desde aquí, desde la ciudad de Medellín. Don Héctor, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Adelante. Gracias. A ver, ¿quién me puede colaborar con un caso que tuve en el 91 de 2 hijos? Sí. Pues lo que me dicen cuando yo llamo es que están reconocidos, pero hasta ahí. Gracias, don Héctor. Le tenemos respuesta. Don Héctor nos llama de la ciudad de Medellín, está hablando de un homicidio de sus hijos en el año 91. La ley empieza a partir del año 85, obviamente ya está en el marco de un reconocimiento. Me informan que el proceso pues ya está adelante, que está documentado, ya es un poco de espera, como lo hemos mencionado, en términos de que el gobierno está apropiando los recursos para que se haga gradual y progresivo esta reparación. Obviamente tendrá un enfoque, digamos, prioritario para los adultos mayores o personas con, digamos, esa situación de vulnerabilidad que contempla la ley para poder otorgar. Es un poco de paciencia en este caso. Igual hay otras medidas complementarias, no, digamos, a la indemnización, que son atención psicosocial, todo el tema, digamos, medidas de satisfacción, hay otras medidas que se pueden aprovechar y para eso le pedimos que se acerque a un centro de atención en Medellín. Muy bien, se nos acaba el tiempo, pero les recordamos a todos ustedes que este programa de las víctimas, digamos que tenemos dos modalidades. En el programa Nos Cogió la Noche, los martes, en los últimos 15 minutos, pues tenemos un segmento allí pequeño para que ustedes se comuniquen con sus casos y también reciban respuesta de nuestros invitados. No siempre son ellos, a veces vienen otros, pero siempre habrá respuesta. Y los miércoles tenemos un programa más grande, más largo, de media hora, a las 7:30 por el canal Cosmovisión, de 7:30 a 8 de la noche, para que estén pendientes y envíen sus casos a la línea de WhatsApp o nos llamen a la línea 265-7757. Muchísimas gracias, César Londoño, por acompañarnos esta noche. A ustedes, muchas gracias. Y Jorge Mario Alzate, director de la Unidad para las Víctimas, gracias por estar con nosotros. Sí, gracias y los esperamos dentro de 8 días. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan una feliz noche.